Bienvenidos traders a este nuevo vídeo. En el día de hoy te voy a estar mostrando de una forma breve pero detallada los mejores conceptos y patrones que debes de saber para analizar el mercado de la mejor forma posible utilizando conceptos creados en Smart Money Concepts o por ICT. Así que si este vídeo te interesa y quieres aprender a tradear en tan solo estos pocos minutos, quédate hasta el final, prepárate, toma nota y presta mucha atención. Vamos con el vídeo. Ok traders, iniciamos con el primer punto de todos, con la liquidez. Este punto es extremadamente importante. Este concepto es uno que une muchísimas piezas y que sobre todo nos ayuda a comprender hacia dónde va a ir el precio y justo cuándo puede haber los mayores movimientos, y esto realmente nos ayuda un montón a nosotros como traders, ya que nuestro deber es especular hacia dónde irá el precio, y cuanto mayor sea el movimiento en ese momento, más rentabilidad estaremos generando. Así que la liquidez es un concepto estupendo para ello. En un primer lugar, hay que comprender lo que es la liquidez. La liquidez es para mí un combustible para el precio. La liquidez se puede encontrar por encima de los puntos máximos y por debajo de los puntos mínimos. Y es que el precio, para moverse siempre o casi siempre, si es sobre todo para grandes movimientos, va a necesitar atrapar la liquidez. Por lo que si nosotros nos encontramos en una tendencia alcista, el precio siempre va a tener que ir a atrapar la liquidez de los mínimos, muy importante, para continuar con el movimiento alcista. Mientras que si estamos en una tendencia bajista, el precio, para conseguir la fuerza necesaria, el combustible necesario para seguir bajando, va a tener que atrapar la liquidez que está por encima de los máximos para darnos ese fuerte movimiento bajista, para darnos esa distribución bajista. Así que esto es algo importante. Una vez comprendemos esto, que es realmente las bases de la liquidez, lo más importante, podemos también añadir estas dos pequeñas matices, y es decir, tenemos dos tipos de liquidez, la IRL y la ERL. La Internal Range Liquidity y la External Range Liquidity. ¿Qué significa esto? Pues nada, esto lo que significa es que la liquidez que esté dentro de un rango va a ser la IRL, es decir, aquí tenemos nuestro rango, inicio del impulso o del movimiento es todo lo que hay del inicio al final, esto sería nuestro rango, todo lo que hay desde el punto A hasta el punto B. Entonces todos los máximos y mínimos que estén aquí va a ser liquidez interna, IRL, por ejemplo, muchos mínimos en esta zona y muchos máximos en esta zona. Esto es IRL. Tenemos en cuenta que estamos en una tendencia alcista porque el precio nos lo indica con la estructura del mercado, con fuertes movimientos y con más conceptos que hemos ido viendo en el gráfico. Esto es una tendencia alcista. Si nosotros como traders queremos continuar y queremos atrapar el próximo movimiento alcista, lo que tenemos que esperar es que el precio vaya por ese combustible, a por esa liquidez de que hemos dicho antes de los mínimos. En este caso, la liquidez IRL, la Internal Range Liquidity, que tenemos un montón en toda esta zona. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que ocurre es que el precio efectivamente va por esa IRL, la atrapa, consigue todo el combustible necesario, todas las órdenes pendientes que están por debajo de estos mínimos, y nos da esa continuación del movimiento de mercado alcista. Tan sencillo como esto. Esto puede ocurrir de las dos formas. En caso de que fuera una tendencia bajista, el precio hubiera podido ir a por la IRL de los máximos y después bajar. Pero con que este no es el caso y la tendencia es alcista, el precio lo que basa por los mínimos y sube. Segundo punto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la estructura de mercado, algo extremadamente importante, ya que nosotros podremos estar confirmando la tendencia de mercado, el movimiento de mercado, la dirección del precio gracias a la estructura. Y es que tenemos dos tipos de estructura, tenemos la estructura alcista o la estructura bajista. Una estructura alcista va a ser una estructura que tenga una formación consecutiva de máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos hasta que esto deje de ocurrir. Y una tendencia o una estructura bajista va a ser una formación de puntos mínimos cada vez más bajos y de puntos máximos cada vez más bajos hasta que esto se corte, hasta que esto termine. En este caso, aquí lo que tenemos es
una inducción de liquidez, ERL, External Range Liquidity, esto es el rango mínimo y máximo. Aquí tenemos la inducción de liquidez de los mínimos, el precio atrapa todo el combustible necesario y nos da el fuerte movimiento alcista. ¿Cómo podemos acabar de verificar de que esto es alcista y cómo podemos nosotros estar seguros de que en este momento el precio es alcista? En cuanto está ocurriendo esto, gracias a la estructura de mercado, podemos apreciar cómo tenemos puntos altos que son más altos que los anteriores. Este punto máximo es más alto que el anterior, este nuevo punto máximo también es más alto que el anterior y así consecutivamente con todos los puntos máximos que tenemos, son todos más altos que el punto máximo anterior y esto tiene que ir de la mano con la formación de puntos mínimos también cada vez más altos. Cuando ocurre este tipo de formaciones, nosotros nos aseguramos de que estamos en una estructura alcista, por lo cual es muy probable que la tendencia sea alcista y el precio siga subiendo. Aquí tenemos lo mismo con los puntos máximos. Este punto máximo de aquí es más bajo que el anterior, al igual que ocurre con este mínimo que también es más bajo, por lo que pasamos de estructura alcista a bajista y a partir de aquí podemos estar buscando ventas, ya que es más probable que el precio continúe hacia abajo, que distribuya en dirección bajista. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el punto 3, órdenes institucionales, bloques de órdenes e imbalances o, como también me gusta llamarle, ineficiencias. ¿Qué son los bloques de órdenes? Son áreas donde las instituciones han dejado órdenes pendientes que el precio suele retestear y ya os digo yo que reaccionar a ellas. Entonces, siguiendo esta regla de 3, sabemos que son áreas donde pues hay órdenes pendientes y que nosotros nos gustaría entrar, ya que las instituciones han dejado sus órdenes y como traders es muy interesante entrar en los mismos movimientos que las instituciones, por lo que un bloque de órdenes, os voy a estar dando la llave, se encuentra en la última vela antes de un fuerte movimiento. Vamos con el más sencillo y obvio, que es este. Esta zona de aquí es un bloque de órdenes, ya que tenemos justo una vela antes de un fuerte movimiento. Bueno, realmente hay varias, pero justo la vela anterior al fuerte movimiento es la zona roja y tenemos, pues, como bien estoy diciendo, un fuerte movimiento aquí, por lo que esta zona es un bloque de órdenes y lo que ocurre es que el precio con el tiempo lo retestea justo aquí y reacciona a él, por lo que realmente esto nos sirve muchísimo para saber en qué zonas el precio puede reaccionar y utilizar este tipo de zonas como puntos de entrada para apretar el gatillo y entrar a las operaciones, ya que son justo zonas donde ocurren los movimientos o ocurren las reacciones. ¿Qué otro bloque de órdenes tenemos? Tenemos este de aquí. Es la última vela antes de un fuerte movimiento, ¿de acuerdo? Este es el caso del movimiento bajista, porque aquí tenemos fuertes velas bajistas. Entonces, cuando el precio llega a esta zona, obtenemos reacciones y el precio se va hacia la baja, mientras que cuando el precio llega al bloque de órdenes de aquí, va hacia el alza. ¿Por qué? Porque en este bloque de órdenes el movimiento fue alcista, mientras que en este de aquí el movimiento fue bajista. ¿Qué más tenemos? Tenemos los imbalances, las ineficiencias, fair value gaps, como le queráis llamar, es lo mismo, y estos son huecos en el precio que indican desequilibrios y que el mercado puede buscar llenar. ¿Dónde tenemos algunos de ellos? Pues tenemos justo, para que veáis, aquí. Lo vamos a marcar de color verde, de hecho, para que sea más fácil de ver y de distinguir, y en este caso aquí tenemos un hueco en el precio. Daros cuenta que aquí solo hay cuerpo de vela, no hay ninguna mecha, no hay nada más. Esto es un hueco, es un desequilibrio que se ha creado en el precio y el mercado pues va a mitigarlo. Y daros cuenta cómo esto coincide justo con la manipulación de la IRL, de la Internal Range Liquidity que tenemos aquí, de los mínimos. El precio manipula los mínimos y se va a nuestro punto de entrada, donde hay órdenes institucionales. En este caso, en la ineficiencia, se obtiene la entrada justo aquí y el precio nos da ese fuerte movimiento que nosotros esperamos. Otra ineficiencia más que podríamos estar buscando y que podríamos tener en cuenta, pues fijaros, os puedo enseñar otra más, esta de aquí. Aquí tenemos una ineficiencia bajista. ¿Por qué? Porque el precio baja en esta zona. Es un vacío en el mercado. Solo hay esta vela, este cuerpo de vela, no hay nada. El precio reacciona aquí y baja. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante ya que son puntos de interés que nosotros podemos estar utilizando para entrar en el
precio para entrar en el mercado y abrir nuestras operaciones, y todo esto lo podemos juntar con la estructura del mercado, con la liquidez y con más cosas que vamos a seguir viendo, así que es muy importante que os lo aprendáis todo y que os repaséis este vídeo el número de veces necesarias, que por cierto en la descripción tenéis un enlace para uniros a nuestro grupo de trading completamente gratuito en Telegram, así que podéis entrar ya que es gratuito. Ahora bien, el punto 4, zonas de oferta y de demanda. Esto es algo súper importante y súper fácil. Son también zonas donde nosotros vamos a estar buscando continuaciones y reacciones del precio. Son zonas donde podemos estar entrando. ¿Dónde se encuentran estas zonas? Pues muy bien, estas zonas se encuentran en zonas de acumulación y zonas de rango lateral. El precio habrá en algunas ocasiones que esté en una tendencia y de repente acumule, de repente consolide, de repente no se mueva porque hay una indecisión y se estén acumulando muchas órdenes. El precio no va a subir ni va a bajar, lo que va a hacer es rebotar en una misma área entre un suelo y un techo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues aquí tenemos esto que estamos viendo, una zona de acumulación entre suelo y techo. Al final acaba por romper. ¿Por dónde rompe? Rompe los máximos, por lo que al final las órdenes, la acumulación de órdenes, lo que ha ganado aquí ha sido la demanda, es decir, un precio alcista, un mercado alcista. Así que en cuanto el precio vuelve a llegar a este tipo de zona, lo que ocurre es un retesteo para continuar con la tendencia, para continuar con el movimiento. Así que podemos utilizar este tipo de zonas como zonas de entrada o zonas de continuación. Lo mismo ocurre con las zonas de oferta, lo que en vez de romper al alza, como ha ocurrido justo aquí, pues romperá a la baja. Y en ese caso lo que tendremos será una zona de oferta y el precio en cuanto vuelva a llegar pues nos dará esa reacción. Vamos a imaginarlo, vamos a eliminar esto, vamos a imaginar que esto en vez de ser una zona de demanda es una zona de oferta, lo que habría sería esto, acumulación, el precio llega aquí y retrocede. En cuanto retrocede mitiga la zona de oferta y tenemos esa continuación. Eso es lo que podremos estar viendo en las zonas de oferta. Son simplemente zonas donde tenemos acumulación del precio, donde el precio se mueve en rango lateral y no nos da ninguna dirección en específico, como ocurre justo aquí. Vamos a eliminar esto, así se ve más fácilmente. Aquí lo estamos viendo como el precio se mueve de un lado a otro. Punto número 5. El patrón más común y que mejor funciona y que más frecuente es AMD, acumulación, manipulación y distribución, aunque no siempre tiene que ser una distribución, puede ser una expansión dependiendo del contexto. Esto es algo que funciona muy bien y que también es conocido como Power of Three y consiste en la acumulación del precio, en la manipulación del mismo, es decir, de la zona que ha acumulado y en una distribución o expansión dependiendo de dónde se ha manipulado, si los máximos o los mínimos. Si se manipulan los mínimos, como hemos dicho en el punto 1 de la liquidez, el movimiento será alcista, mientras que si se manipulan los máximos, el movimiento será bajista. En este caso, lo que tenemos justo aquí en la zona azul sobre todo es una acumulación. El precio después nos da una manipulación ¿de qué? De los mínimos y de varias zonas de mínimos de IRL, Internal Range Liquidity, nos llega a daros cuenta a un punto de entrada de órdenes institucionales, a un FVG, a una ineficiencia y después tenemos una fuerte expansión. Y esto es el patrón, esto funciona muy pero que muy bien. En este caso estábamos buscando una manipulación de los mínimos para una expansión. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un contexto alcista. ¿Cómo sé esto? Pues esto lo sé debido a la estructura del mercado, que lo hemos visto anteriormente. Veníamos de una estructura bajista con mínimos que eran cada vez más bajos, punto máximo más bajo que el anterior, punto mínimo más bajo que el anterior. Hasta aquí, hasta las flechitas que he estado dibujando en esta zona de aquí, es una estructura bajista. Pero ¿qué ocurre? De repente tenemos un punto máximo aquí más alto que el anterior punto máximo. Mientras que también tenemos un punto mínimo más alto que el anterior punto mínimo, por lo que dejamos de tener puntos máximos y puntos mínimos cada vez más bajos y tenemos puntos máximos y puntos mínimos más altos que los anteriores, por lo que estamos en una estructura alcista y es muy probable de que la tendencia sea alcista, y más si tenemos en cuenta estos fuertes desplazamientos al alza que ocurren en estas velas.
Esto es algo también muy importante a la hora de observar el precio. Velas grandes, velas fuertes, nos indican también hacia dónde va la fuerza. Tenemos la acumulación, la manipulación y la expansión. En un contexto bajista tendríamos acumulación, manipulación de los máximos y distribución hacia los nuevos mínimos. Es decir, sería algo muy parecido a esto. A ver, contexto bajista, acumulación, manipulación de los máximos y distribución. Tenemos aquí la acumulación, tenemos aquí la estructura bajista, puntos que son cada vez más bajos y lo que viene siendo la acumulación, manipulación de IRL, de Internal Range Liquidity, y entrada en una ineficiencia o en un bloque de órdenes, ¿de acuerdo? Esto es algo súper importante. ¿Con qué vamos a combinar esto? Con el punto 6, tiempo y precio. Esto nos indica que este tipo de escenarios, que este tipo de análisis, que este tipo de operaciones van a ir 1000 veces mejor si somos capaces de combinarlas con el tiempo, es decir, con el momento en el cual eso está ocurriendo. Hay ciertos momentos en los mercados donde tenemos más volatilidad y a nosotros esto nos interesa, ya que aquellos momentos con más volatilidad es cuando ocurren mayor rango de movimientos más fuertes, los cuales nos van a estar dando más rentabilidad, que es lo que buscamos nosotros como traders, por lo que es muy importante que sepamos identificar en qué horarios están ocurriendo estos fuertes movimientos. En el caso del mercado de las divisas tenemos sesiones muy importantes como la sesión de Nueva York y la sesión de Londres. Estos inicios de sesiones van a ser momentos para buscar fuertes movimientos. Daros cuenta que, por ejemplo, el color este que tenemos aquí, veis que esto está en un color así verde-gris, pues esta zona de aquí es justo el inicio de la sesión de Londres. El precio manipula la zona acumulada en la sesión anterior y en cuanto inicia la sesión de Londres, justo en un momento donde hay gran volatilidad en este mercado, obtenemos toda la gran expansión y toda la reacción a nuestro patrón de AMD. Esto ocurre también en la sesión de Nueva York y puede ocurrir en aperturas de bolsas americanas, ¿de acuerdo? Así que es muy importante que sepamos identificar en qué momentos, en qué horarios se mueve más el activo financiero que estemos analizando para poder poner todo esto en práctica. Y punto número 7, pero no menos importante, vamos con el OTE. Optimal Trade Entry, entrada de trading óptima. Te recuerdo que si has llegado hasta aquí y si este vídeo te está gustando, que dejes un like y te suscribas, porque la verdad siempre aportamos muchísimo contenido de valor para que puedas mejorar tu trading. Es extremadamente importante que todo esto lo pongas en práctica y lo estudies y lo memorices antes de irte al mercado real, que lo pongas en práctica en escenarios virtuales o en escenarios completamente de prueba para ver cómo te funciona y que puedas incorporar todo este tipo de conceptos en tu cerebro. Así que bien, OTE, ¿qué significa esto? Esto significa que hay zonas óptimas de entrada que van a ser mucho más probables y mucho mejor a la hora de estar buscando esas entradas. Esas zonas óptimas son las zonas que nosotros podemos encontrar gracias a la herramienta retroceso de Fibonacci, que la tenemos justo aquí, o si nos vamos a la izquierda en TradingView en esta nueva sección, retroceso de Fibonacci. Gracias a esta herramienta nosotros podemos encontrar las zonas de descuento y las zonas premium. Nosotros, cuando queremos estar entrando en compras, va a ser porque nos encontramos en una tendencia alcista y porque el precio está en una zona de descuento. ¿Qué es una zona de descuento? Muy sencillo, va a ser siempre la zona que se encuentre en el 50% para abajo. ¿Cómo calculamos esto? Pues en un primer lugar debemos de marcar el inicio de nuestro rango, el inicio de nuestro impulso, este sería, y el final o la zona más alta. Este sería nuestro rango de inicio a final, de zona más baja a zona más alta. En el caso de un rango alcista, utilizaríamos el retroceso de Fibonacci y lo que nos daría es lo siguiente. Podemos ver cómo tenemos estas medidas, estas indicaciones donde nos dice 0%, 50% y 100%. De hecho, quiero que se vea más fuerte, así que lo vamos a poner así, súper grueso. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, como traders que estamos operando en un mercado alcista, vamos a estar buscando entradas en la zona de descuento, que se encuentra del 50% para abajo. Esto es la zona de descuento.
por lo que justo si observamos bien, este es el mismo escenario de antes, donde tenemos el AMD, la acumulación, la manipulación y la expansión. En este caso, en vez de distribución, lo que podemos ver es cómo tenemos la manipulación de la liquidez interna, tenemos aquí justo nuestra entrada en la ineficiencia y realmente el mejor punto posible de entrada se encuentra dentro de la zona D, por debajo del 50%. Esta es una zona de entrada óptima. Lo mismo ocurriría en una tendencia bajista, lo que en vez de estar entrando en la zona de descuento, entraríamos en la zona premium, una zona donde el precio ya es muy alto y es súper, pero que es súper atractivo estar entrando en ventas. Es decir, ejemplo de impulso, retroceso, impulso, lo que estaríamos haciendo es inicio del rango, inicio del impulso, final del impulso, y buscamos con la herramienta de Fibonacci donde se encuentra la zona premium, la zona de entrada óptima, por encima del 50% hasta el 100%, por lo que vamos a estar esperando que se nos dé todas nuestras confluencias, todos nuestros conceptos y todos nuestros patrones, y si podemos entraremos dentro de la zona P, de la zona premium. Lo que ocurre aquí es que probablemente tendremos la manipulación de liquidez de los máximos, de internal range liquidity, llegaremos a un bloqueo de órdenes, a una ineficiencia, y el precio reaccionará y nos dará ese movimiento que nosotros esperábamos. Así que esto sería todo para mí. Estas son las cosas y los conceptos más importantes que debes de saber si quieres operar y si quieres analizar el mercado como un trader Smart Money o ICT. Si te ha gustado, deja un like, suscríbete y activa la campanita. Te voy a estar leyendo en los comentarios para ver si quieres más vídeos así, y nos vemos en el próximo. Yo soy Alex Flamas, un saludo y adiós.